Gloria sea al Señor. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Estamos en medio de una tormenta invernal que empezó el fin de semana pasado y continúa. Pero estamos contentos por la presencia del Señor y por el fuego de su Espíritu Santo impartido a nuestras vidas. Gracias a Dios por ello. Y hemos estado viendo un estudio muy interesante, yo diría un estudio muy precioso, en el cual eh, el apóstol Pablo nos da eh, una estructura de 7 diferentes maneras en que el Hijo de Dios es distinguido o caracterizado. Hemos considerado ya 6 de esas maneras en estructuras de diferentes maneras, en diferentes enseñanzas. Hemos considerado ya que el Hijo de Dios es un soldado. Hemos hablado de guerra espiritual un poco y como soldados debemos mantener permanentemente esa guerra espiritual. El Hijo de Dios es un atleta. Hemos hablado de cómo ejercitarnos para la piedad y cómo correr la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Número 3, somos tierra de labranza y Dios está esperando que nosotros demos fruto. El poema de Cantares es muy precioso cuando dice: al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si florecían los granados. Y quien está haciendo esa declaración es el Señor Jesucristo, hablando de su huerto, huerto de granados, huerto de nogales, huerto de diferentes frutos. Dios está esperando que la iglesia como un huerto de el fruto del carácter de Cristo. Y entonces también considerados como malhechores cuando hablemos la verdad, cuando caminemos en rectitud, cuando caminemos en los principios divinos, en los principios bíblicos, y que la gente nos tome como malhechores. Es la forma más específica. El apóstol Pedro va a distinguir: si padecemos por haber cometido un delito, ¿cuál es nuestra gloria? Ninguna. Pero si padecemos por el nombre del Señor, dice que Dios es glorificado. Y número 5, hemos visto cómo trazar la palabra con modelo, con estructura. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, trazar bien la palabra de verdad, como lo hace un arquitecto, como lo hace un ingeniero. Y hemos visto las 7 relaciones básicas, la prueba de cada relación básica, la manera de aprobar cada prueba y finalmente el resultado de cada prueba o de cada relación. Y finalmente la semana pasada vimos cómo ser vasos de honra en un procedimiento muy sencillo, estando vacíos, limpios, en la posición correcta y dejar que el Señor nos llene. Volvernos a vaciar, esta vez en misericordia, volvernos a limpiar, volver a estar en la posición correcta y esta vez volver a recibir en este momento gracia por causa de la persecución, por causa de la intolerancia. Allá en aquella eh, masacre que se perpetró en un colegio colombiano, algo así, de Colombia, no recuerdo, en los Estados Unidos hace unos años, a una jovencita la asesinaron por ser cristiana. Ella tiene un galardón especial como mártir de Jesucristo. Y es la manera en que debemos nosotros caminar como vasos de honra, vacíos de nosotros mismos, limpios por la palabra de Dios, en la posición adecuada para recibir llenura del Señor. Bueno, hoy corresponde el séptimo atributo, la séptima definición, la séptima característica, concepto, como lo quieran llamar, de un
hijo de Dios y es la de esclavo o siervo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26. Segunda de Timoteo 2, versos 24 al 26, que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y aquí ya encontramos toda una enseñanza. Perdón, pero tenía que hidratar mi garganta. Aquí encontramos toda una enseñanza. Dice aquí, en primer lugar, la palabra siervo. Esa palabra siervo en el texto griego es doulos. D-O-U-L-O-S. Doulos. Esa palabra doulos, en un sentido literal, significa esclavo. Esclavo. Que el esclavo del Señor. La palabra esclavo es muy intensa en su significación. Nosotros vivimos en un tiempo, en un tiempo en que somos libres. México tiene una constitución en la que se proclama la libertad y se proclama la ausencia de esclavitud. Perdón. Sin embargo, está documentado que hay gente esclavizada, no porque la ley lo permita, sino gente esclavizada contra su voluntad por gente violenta, gente que ejerce violencia y mantiene cautivos a algunos o a muchos. Los mantiene cautivos de manera psicológica o también de manera física, cautivos contra la voluntad de la gente que está así. La esclavitud, entonces, no es un estándar del tiempo que vivimos hoy. En la época del apóstol Pablo, en la época del Señor Jesús, y siglos antes de la época que vivieron estos hombres de Dios, bueno, nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, pero en épocas anteriores existía la esclavitud. Cuando dice aquí el siervo o el esclavo del Señor, estamos hablando de una persona que, si lo vemos a la luz del derecho romano, no era persona. El esclavo, de acuerdo al derecho romano, época del Señor Jesucristo, época del apóstol Pablo, el esclavo no era persona, era una cosa. Era un objeto de negociación. En términos reales era una persona, pero en términos de derecho, siendo esclavo, no tenía derechos. El esclavo, de acuerdo a la ley que Dios dio al pueblo de Israel por boca de Moisés en Sinaí, de acuerdo a la ley, podían existir dos tipos de esclavos, por lo menos, dos tipos de esclavos, a saber. Ahorita voy a dar algunas derivaciones, pero una primera faceta de esclavitud era el extranjero. El extranjero, entendido por extranjero, el no israelita, el no judío. Podían ser esclavos, podían comprarse como esclavos y estar así permanentemente hasta su muerte. La ley dada a Israel permitía que un israelita se sujetara como esclavo, pero la misma ley establecía que después de cierto tiempo el esclavo debía salir completamente libre.
además de salir completamente libre, el esclavo debiera llevar una especie, llamémosle para entenderlo de una manera pronta, una especie de indemnización. Esto es, el que había sido su amo tenía que darle algo de dinero al salir libre. Número 3. Si el esclavo había entrado con esposa, bueno, salía libre con la esposa y los hijos. Si el esclavo había entrado soltero y el amo le daba esposa, entonces en el tiempo de su libertad él podía salir libre, su esposa no, ni sus hijos que hubiese tenido con la mujer. Y ahí abro un paréntesis para establecer que había una figura interesante. El esclavo podía decir, bueno, yo soy libre, pero mi esposa y mis hijos no, amo a mi esposa, amo a mis hijos. Y podía incluso amar al amo y el trato que el amo le daba, y entonces podía venir delante del amo y decirle, perfórame el lóbulo del oído y hazme tu esclavo para siempre. Y así ya permanecía con su amo de por vida. Entonces había dos modalidades de esclavitud, la del extranjero, que podía morir esclavo siempre, la del judío, la del israelita, que podía esclavizarse por necesidades prácticas, pero después de un periodo salir libre, o él por sí mismo de su voluntad quedar como esclavo permanentemente. Pero también existía la posibilidad, y esto era la ley, a mí me gusta la gracia porque la gracia es distinta. La ley decía que podía ser tomada una mujer como esclava, y el que la tomaba como esclava, si en un momento dado la tomaba por esposa y después la repudiaba, ese que la tomó por esposa y la repudiaba, la tenía que dejar libre de gracia, dice la ley, de gracia. Entonces, hablamos en términos de la ley mosaica, la ley que Dios dio a Moisés para Israel. Hablamos de la figura de la esclavitud y entendamos que, siguiendo también la figura del derecho romano en época del Señor Jesús, en época del apóstol Pablo, en que se escribe la epístola a Timoteo, el esclavo no tenía derechos. Si el amo, si el dueño del esclavo deseaba quitarle la vida, lo podía hacer, no habría demanda en contra de él. La ley de Moisés no, la ley de Dios decía otra cosa. Había diferentes circunstancias, no tan, especiales, pero de alguna manera había un trato diferenciado un poco en cuanto a la ley de Dios para Israel y el derecho romano en época del Señor Jesús y de Pablo. Regresando pues a esa época, el esclavo no tenía derechos. Y es interesante porque dice el siervo, el esclavo del Señor. No estamos hablando de ser esclavos de un empresario, ser esclavos de un industrial, ser esclavos de un comerciante. Estamos hablando de ser esclavos del Señor Jesús. Y aquí debo decirles que la posición es muy interesante en el plano espiritual. El apóstol Pablo va a escribir a los romanos y va a decir que antes nosotros éramos esclavos del pecado. Eso dice la epístola a los romanos. Éramos esclavos del pecado. Pero la misma epístola, cuando contrasta, va a decir que ahora somos siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Ahora somos esclavos de la justicia. Y justicia, en un sentido espiritual, también es una liga con Cristo el Señor. Ya no somos esclavos del pecado. Hay un canto basado en este texto. Ya no soy esclavo del dolor, no soy esclavo del pecado. Ahora soy hijo de Dios. Pero en esta séptima postura, como hijo de Dios, somos esclavos del Señor.
Y esto nos lleva a un punto interesante y contrastémoslo muy bien, porque el esclavo podía decirle al amo, bueno, ¿qué quieres que yo haga? El esclavo no tenía opción. En realidad el esclavo ni siquiera podía estar preguntando, ¿qué quieres que yo haga? El amo le daba instrucciones, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Y si esas instrucciones no variaban, el esclavo tenía que hacerlas de manera continua, si fueran obligaciones continuas. El esclavo no tenía manera de cuestionar, ¿qué haces? ¿Por qué me instruyes esto? El esclavo podía ser abusado incluso por el amo y no tendría sanción el amo. El esclavo no tendría manera de demandar al amo. Eso que vemos en una manera natural y que se daba en la antigüedad y que hoy se da de manera ilícita alrededor del mundo con personas que caen víctimas de gente criminal, bueno, lo podemos contrastar con nuestro Dios. Somos esclavos del Señor, somos esclavos de la justicia y lo que Dios quiere que hagamos es su perfecta voluntad diseñada en la palabra de Dios. En otras palabras, no tenemos derechos para sublevarnos, no tenemos derechos para protestar, no tenemos derechos para hacer huelgas, no tenemos derechos para rebelarnos, como lo hizo Espartaco, un esclavo muy inteligente que se levantó en contra del Imperio Romano y que los puso en aprietos. Pero hay un detalle importante y es que la perfecta voluntad de Dios no nos lleva a hacer algo indebido. La perfecta voluntad de Dios nos lleva a hacer lo correcto. Eh, Nosotros vemos algo interesante. Yo escuchaba este comentario en la mañana en una lectura devocional que se dan en una aplicación. Se leen los 10 mandamientos. Son 10 mandamientos. 10 mandatos. Es lo que podemos llamar el derecho constitucional de Israel, los 10 mandamientos. En todo el ambiente cristiano, en todo el ambiente donde se predica de Cristo, se tiene noticia de que hay 10 mandamientos. Y lo interesante de este comentario que escuché por la mañana es esto. Aunque son 10 los mandamientos, una parte de ellos, me parece que son cuatro mandamientos, ¿no? Ahorita no preciso así bien, pero me parece que son 4, se refieren a una relación directa israelita-Dios, israelita-Dios, israelita-Dios. Pero los otros, los restantes, se refieren a una relación horizontal, israelita con israelita, vecino con vecino. Y entonces el comentario termina de esta manera. Cuando el Señor Jesucristo es cuestionado en los evangelios, le dicen, ¿cuál es el mandamiento más grande? Hay un momento en que el Señor le dice al doctor de la ley, ¿cómo lees? Hay otro momento, según el evangelio que consultemos, donde el Señor Jesucristo es el que dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, 2 mandamientos específicos. Y va a decir algo más todavía el Señor Jesucristo. En estos 2 mandamientos se cumple toda la ley y todos los profetas. Y Pablo va a dar la explicación de ello en la epístola a los Romanos en el capítulo 13. Él va a decir que el amor cumple toda la ley. Y el entendimiento que yo tuve por la mañana, y eso fue ya un entendimiento directo de Dios hacia mí, es los mandamientos, de los 10 mandamientos, todos los que tienen relación del israelita con Dios, y que podríamos también decir
Todos los mandamientos que tienen una relación del creyente en Cristo con Dios. Porque los 10 mandamientos del Antiguo Testamento están reiterados en el Nuevo Testamento. Bueno, los mandamientos que tienen que ver en mi relación con Dios hablan de esto importante, escuchen bien, temor de Dios. Temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El fin de todas las cosas es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, el temor de Dios, es el todo del hombre. Y pude comprender por qué razón el Señor Jesucristo dice: con estos dos mandamientos se cumple toda la ley. Evidentemente Pablo lo va a dar en una explicación interesante ahí en Romanos 13, del 8 en adelante, porque va a decir: porque no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, si amas con el amor de Dios, si amas con el amor que es de Dios y que es Dios mismo, si amas con amor ágape. Así que regresando, el contraste entre la esclavitud que propicia el hombre del hombre es una esclavitud de barbarie, es una esclavitud de daño espiritual, psicológico, anímico, de daño físico al esclavo. La esclavitud, según Dios, es una esclavitud de bendición, porque nos lleva a cumplir, si somos esclavos, si realmente estamos caminando como esclavos, nos lleva a cumplir la perfecta voluntad de Dios, que se ciñe a una palabra: amor. Podemos decir categóricamente que el amor es preeminente, que el amor es supremo, o que está en la supremacía de cualquier sentimiento en todo el universo. Porque el amor es Dios mismo, y porque el amor es una de las naturalezas de Dios. Dios es amor. Así que dice, volviendo al texto, porque estamos desglosando: somos esclavos del Señor, somos esclavos de Jesucristo, somos esclavos del Padre Celestial, no para hacer cosas nefandas, no para realizar conductas de pecado, no para hacer lo malo. Somos esclavos del Señor para hacer su perfecta voluntad. Y en la medida que empezamos a caminar dentro de su perfecta voluntad, en esa misma medida estamos caminando en su justicia, porque somos esclavos de la justicia. Es diferente ser esclavo de alguien en este mundo a ser esclavo de Dios. Cuando caminábamos sin Cristo, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo. Y el diablo, lo único que quería hacer: Dios reprenda al diablo, que el Señor nuestro Dios reprenda al diablo. El diablo lo único que quería era nuestra perdición, nuestra muerte. Así que propiciaba que nosotros perdiéramos las pocas bendiciones que nos prodigaba Dios estando lejos de Él. Siendo esclavos del diablo, la gente hace mucho daño. Regresando al caso del colegio Columbine, donde 2 jóvenes poseídos del demonio, del diablo, provocaron la muerte de varias personas, provocaron lesiones en otras más, y finalmente ellos se quitaron la vida. Y eso es terrible. Esa es una esclavitud, digamos, miserable, una esclavitud no grata,
desagradable, obviamente. Insisto, ser esclavo de una persona también no es grato. En la actualidad existen personas que tienen un buen ingreso y personas que requieren de trabajar, de vender su trabajo, de vender su fuerza laboral. Y el que tiene el dinero les quiere tratar como esclavos, sobajándolos, ofendiéndolos. Y el otro, por tener necesidad del trabajo, tiene que aguantar. Es una modalidad de esclavitud. No podemos decir que hay una libertad plena cuando se dan ese tipo de bajezas. Pero volviendo al punto, siendo esclavos de Jesucristo, siendo esclavos de Dios, la perspectiva cambia. Dios nos da un trato completamente distinto. Regresemos al texto de Pablo y dice que el siervo del Señor, no de cualquier persona. Esa palabra Señor es Kyrios, y Kyrios en griego es una voz que nos habla de Dios, el siervo de Dios, el esclavo de Dios. Dice, no debe ser litigioso. Esa palabra litigioso tiene una connotación interesante. Se refiere a estar peleando continuamente. Es una de las maneras de verlo. Ahorita voy a decir más, pero una de las primeras maneras es estar peleando continuamente. En Proverbios encontramos uno que es tremendo y solamente habla de la mujer rencillosa, la mujer que hace rencillas. Y hay otros dos proverbios que dicen que es mejor vivir en un rincón de Saquizamí, esto es en un rincón de azotea. Dice que en espaciosa casa con la mujer rencillosa. Evidentemente hay hombres rencillosos. ¿Qué me ves? ¿Qué? ¿Para qué te gusto? Yo me acuerdo, estaba en un viaje hace ya años, ya bastantes años de esto, como 20 años tal vez más, no sé. Estaba en un viaje a Estados Unidos, sabes, en esa ocasión viajé yo solo y yo estaba en un hotel esperando, no recuerdo qué estaba yo esperando, pues estaba en el lobby, sentado, vi a un hombre y me le quedé viendo por unos segundos, no tardé tiempo, solamente unos segundos. Y se acercó y con ira y con enojo me dijo, ¿qué me ves? No hagas eso. Así, pero con ira, con enojo. Bueno, yo mejor me volteé y dejé de verlo y lo ignoré. Ya, no fuera a golpearme, ¿verdad? El siervo de Dios no debe ser litigioso. El siervo de Dios no debe estar levantando rencillas por cualquier circunstancia, por cualquier situación, por muy adversa que pueda ser. Este testimonio yo lo escuché de un apóstol hablando de una hermana, la hermana Margaret Ehrman, esposa de un misionero. Bueno, ella era misionera. Eh, los esposos Ehrman vinieron a México a hacer la obra misionera. El varón murió, la hermana continuó la obra. En un viaje que hacía, estoy hablándoles de hace quizá 40 años de esto, en un viaje que hacía la hermana en autobús de un poblado a otro. El autobús hizo una parada en un poblado, dijo pueden bajar, a estirar las piernas, a comprar algo para comer, qué sé yo, estaremos aquí por unos minutos. La hermana Margaret Ehrman bajó del autobús. Cuando regresó, el asiento que ella venía ocupando en el autobús ya estaba ocupado por otra persona, y más que persona, por un hombre que no era un caballero, evidentemente, sino que era un hombre rudo, tosco, grosero. Entonces la hermana Margarita le dijo, oiga, ese es mi lugar. Él le contestó con una actitud grosera,
Yo estoy aquí sentado. Era su lugar. ¿No ese es mi lugar? No, no es. Entonces dice ella, es que mi suéter está ahí, está sentado usted sobre mi suéter. El otro con un desdén saca el suéter, se lo entrega de una manera mala, grosera. Cuando la hermana Margarita iba a protestar, una voz interior en el corazón le dijo, no tienes derechos. Dios hablando a su corazón le dijo, tú no tienes derechos como esclava mía. Lo que hizo la hermana fue ir a buscar otro asiento en el autobús y sentarse y viajar ahí. Ese es el gran dilema que enfrentamos nosotros. Basta con que nos toquen tantito la piel para que nos sintamos irritados e irritables. No debemos ser litigiosos. Y hay circunstancias en las que yo diría debemos pedirle al Señor dirección si vamos o no a litigar algo. Es importante esto. Regresamos, dice, el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso. Hay toda una enseñanza sobre mansedumbre. Espero tenerla lista la próxima semana, porque hoy ya no da tiempo para hablar de ello, pero 7 principios de mansedumbre. El Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 11, versos 28 al 30, va a decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Enseguida va a decir, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso, dícese de aquel que no busca lo suyo propio, sino lo que es de los demás. Filipenses capítulo 2, verso 4. Filipenses 2:4. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Eso es ser manso, humilde, estimándoos inferiores los unos a los otros. Verso 3. El verso 3 remacha esto de no ser litigiosos, no ser contendientes, contenciosos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. El siervo del Señor debe ser sufrido, dice aquí. Dice, manso para con todos, apto para enseñar, sufrido. Apto para enseñar, todos debemos enseñar a los que no saben lo que nosotros ya hemos aprendido de la sana doctrina, pero enseguida dice sufrido. Esa palabra sufrido se identifica con una actitud de amor. En 1 Corintios capítulo 13, versos 4 al 8, el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no tiene envidias, no hace sin razón, no se goza de la injusticia, pero sí se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando el siervo de Dios ha sido impregnado del amor de Dios, ha sido lleno del amor de Dios, cuando Dios mismo fluye del corazón del siervo de Dios, lo que va a hacer es fluir amor. Y este amor en un momento dado va a ser la experiencia de sufrir. Sufrir por el nombre del Señor. Sufrir por causa de Jesucristo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, dice sufrido, dice que con mansedumbre, vuelve a hablar de la mansedumbre, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿A los que se oponen a qué? A la sana doctrina. Que corrija con mansedumbre. Cuán importante es esta actitud en el corazón del siervo, porque uno puede dar un manotazo en el escritorio o en el púlpito, dar un manotazo fuerte y gritar y decir, esto es así y punto. Y lo único que uno puede establecer es que de manera violenta el criterio se establezca. Es más, uno puede tener la razón.
pero con una actitud violenta se va a imponer la razón, pero no se va a crear convicción en aquel que escucha la razón. Lo que Dios quiere es que nosotros en mansedumbre enseñemos a aquellos que no conocen el Evangelio, enseñemos la sana doctrina en una manera práctica, y la manera práctica es expresar mansedumbre. Dice, corrija, dice, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Cuando actuamos en mansedumbre hacia la gente, la intención es que Dios traiga salvación a esas almas. Dice, si quizá, bueno, yo no conozco quiénes van a ser salvos. Dios sí conoce los que han de ser salvos. Si yo contesto de manera grosera, siendo yo cristiano, ya siendo cristiano, y más siendo un servidor del Señor, si yo contesto de manera incorrecta a un impío, y este impío después se convierte a Cristo, bueno, él va a tener un mal precedente de mí. Y siempre dirá, bueno, pues yo ya soy de Cristo, pero el pastor Santiago me trató así y así y así. Cuán importante es que todos los que somos de Cristo, procuremos caminar en mansedumbre. Esto es madurez, esto es crecimiento, esto es perfección de madurez, perfección de crecimiento, enseñar con mansedumbre. Y dice todavía, dice, se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Está hablando de los que están, de los que quieren contradecir la sana doctrina. Uno puede tener la razón, pero la razón, hablando de la sana doctrina, hablando de la verdad de Dios, la verdad que es en Dios mismo, debe hablarse con mansedumbre. He oído comentarios, todavía no me consta del todo, pero he oído comentarios de que hay algunos hermanos en Cristo, espero que sí lo sean, que si tú no estás de acuerdo con lo que ellos están diciendo, te van a invitar a los golpes. Yo me acuerdo hace ya años, ya tiene rato, unos tal vez 18 años, no sé si más. Me invitaron a una reunión de hogar, una reunión de casa en playas de Tijuana, para compartir la palabra. Había estado compartiendo un pensamiento en un desayuno, y eso le gustó al hermano que tenía esas reuniones en su casa. Y me invitó, pero también a esa reunión de casa llegó un líder de la iglesia a la cual pertenecía el dueño, el que me invitó. Entonces yo empecé a hablar de seguridad de salvación. E inmediatamente aquel líder de aquella iglesia dijo, nosotros, así lo dijo, nosotros, empezó a refutar lo que yo decía de la seguridad de la salvación. No lo dijo con una actitud de mansedumbre, lo dijo como dando un golpe sobre el escritorio para que se entendiera claramente que ellos no aceptaban la seguridad de la salvación. Y ahí le faltó mansedumbre. Ahora, él tampoco tenía la razón, pero yo dije, mejor me quedé callado para no ser litigioso, para no engranarme en un pleito en el que podría yo ganar la discusión, pero perder la oportunidad de que alguien conozca la sana doctrina. En eso consiste este mensaje específico que vemos en Pablo. No hemos terminado el tema, sino que estamos apenas viéndolo a manera de introducción. En eso consiste el mensaje, que con mansedumbre corrijamos a la gente para que de alguna manera Dios les pueda alcanzar, les pueda sacar del error. Hablando de siervo de Dios, hablando de siervo del Señor,
Hay un modelo específico en la Biblia que en la propia introducción quiero mencionar hasta donde nos alcance el tiempo y espero la próxima semana tener el tema de la mansedumbre como tal, pero quiero que veamos algo interesante. Hay, hay muchos textos, todo el Antiguo Testamento tiene muchos textos que hablan de siervo. La palabra siervo es utilizada muchas veces. Jacob se presenta ante su hermano Esaú diciendo, mi señor, le dice a Esaú, mi señor, y Jacob se humilla como siervo de Esaú. O David, David habla de ser siervo. Hay muchos textos que hablan así de gente que utiliza esta ilustración o alegoría de ser siervo o esclavo de alguien. Eh, por ejemplo, este, cuando David regresa de la batalla con Absalom, David había huido de Jerusalén para guarecerse o para estar seguro en la ciudad de Mahanaim, del otro lado del Jordán. Y eh, David regresa a Jerusalén. Al cruzar el río Jordán, viene a él Semei, un benjaminita que lo había ofendido cuando David iba huyendo. Y este Semei viene en una actitud diferente. Primero lo había ofendido, pero días después, cuando el rey regresa, se humilla y le dice, tu siervo, le dice, yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo. Perdóname, no me imputes mi pecado que hice contra ti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa referencia era una forma de humillación no pedida, no exigida. Esaú nunca le pidió a Jacob que se humillara. David no le pide a Semei que se humille, aunque David va a dar instrucciones a Salomón para que tome venganza después de la muerte de David. Pero ese tipo de actitudes no eran pedidas, sino que la gente hablaba así. Por ejemplo, Abigail, la esposa de Nabal, el del Monte Carmelo, cuando se entera de que los enviados de David han sido ofendidos por Nabal, ella toma una carga de pan, de cordero, de pasas, de bebidas, de vino, etcétera, y busca a través de un atajo llegar a encontrarse con David. Y cuando se encuentra con David, ella le dice, he aquí tu sierva no sabía, vean cómo le dice, tu esclava, no sabía de que tus siervos habían venido a hablar a mi señor, y bla, bla, bla. Y luego pasa la historia, días después muere Nabal, y David la llama para que sea su esposa, y ella dice, he aquí la sierva, así dice, he aquí la sierva de mi señor, hablando de David, para que lave los pies de los siervos de mi señor. Fíjense bien, el ser siervo en la perspectiva bíblica demanda una actitud del corazón de humillación, de venir al piso. Decía el hermano Robert Ewing, decía, el mejor camino arriba es hacia abajo. Y dicho, la traducción es esta, el mejor camino arriba es humillándonos hasta el piso. Esa es la actitud de un siervo, el que no tiene derechos, pero es uno el que se despoja de lo que es, de lo que tiene y de lo que hace para venir a ser siervo. Me cuentan ese testimonio, me lo escuché hace ya muchos años, casi 30 años o más, sí, un poco más de 30 años. Este siervo, este testimonio lo escuché en el sentido de que vino un misionero norteamericano a México, la Ciudad de México, estaba ministrando en una iglesia grande, un templo grande y una capacidad de, no sé si 400,000 miembros, no sé cuántos caben en ese lugar, pero bueno, el punto no es ese, sino que teniendo una convivencia y comiendo
este, alguien le sirvió a este varón, a este misionero, pero al servirle le salpicó de salsa o de sopa o de algo y le ensució la ropa, y aquel siervo de Dios se volteó en una actitud completamente enojada y no decía groserías, pero sí hablaba, el español que hablaba era un español que hería, son palabras, dijo palabras hirientes a quien servía. Eso habla de que no era un siervo en la actitud que menciona el apóstol Pablo, ni era un siervo en la manera en que se describe en las crónicas de la historia de Israel, de la manera, los hábitos donde la gente se humillaba, se inclinaba, despojándose de su dignidad para humillarse, para decir yo soy tu siervo. Perdón. En una visita que hizo el hermano Robert Ewing a la iglesia Cristo el Buen Pastor, donde yo participaba como miembro, yo era un miembro de la iglesia nada más, pero pues estaba ahí, eh, este, vino el hermano Robert Ewing, visitó la iglesia, ministró la palabra, y el pastor le dijo, eh, quiero ofrecerle una comida el próximo sábado, y el hermano Robert dijo, soy tu siervo. Esa fue la respuesta. Yo soy tu siervo. Y después de todo esto que hemos transitado, quiero decirles, hay por lo menos 2 o 3 palabras en el Antiguo Testamento que vamos a citar. Son muy, muy importantes. Quiero que vean en Isaías 52, verso 13. Isaías 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado y será muy sublimado. 4 expresiones de exaltación. Mi siervo, Dios el Padre, hablando a través del profeta Isaías de su siervo. Dios el Padre hablando de su siervo. Dios diciendo mi siervo. Cuando nosotros continuamos la lectura del verso 14 al 15 de este capítulo y luego continuamos todo el capítulo 53, vamos a encontrar que esa expresión, mi siervo, se refiere al Señor Jesucristo, donde el Señor Jesús asume la posición de siervo y el Padre Celestial la posición de amo. En realidad, el Señor Jesucristo es el modelo que debemos seguir en nuestra posición de siervos. Apenas estamos en la introducción, pero quiero que vean ahí mismo en el capítulo 53, en el verso 11. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Todo el capítulo 53 habla de Jesucristo, y aquí tiene el título de siervo, esclavo. La palabra esclavo en hebreo es Ebed, E-B-E-D, B grande, E-D, Ebed. Ebed significa esclavo. Ebed significa aquel objeto de mercado que no tiene derechos. Vamos a verlo, estamos apenas en la introducción, vamos a ver el modelo, por supuesto, si hay tiempo hoy, si no la próxima semana. Vean lo que dice Isaías 42, verso 1. Isaías 42, 1
he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. Pero quiero continuar. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. Verso 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán su ley. Así dice Dios Jehová, el creador de los cielos y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Entonces el verso 5 está diciendo, así dice Dios Jehová, el creador de todas las cosas. Y él está hablando en el verso 1 de su siervo. Jehová Dios, Dios Jehová, el creador, dice, he aquí mi esclavo, he aquí mi siervo. Y en el contexto de los versos 1 al 3, 1 al 4, está la revelación en Mateo capítulo 12, refiriéndose evidentemente al Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo es un modelo para nosotros. Mateo capítulo 12, verso 16 al 21. Dice, y él, Cristo, les encargaba eficazmente que no le descubriesen. Eso es, el Señor hacía un milagro, hacía una sanidad, hacía algo sobrenatural. Les decía, no se lo digan a nadie, no lo cuenten. ¿Recuerdan el endemoniado Gadareno? Bueno, con el endemoniado Gadareno dijo, no puedes venir conmigo, pero ve y publica. Y fue a Decápolis, 10 ciudades, a predicar. Pero hay un caso especial donde el Señor dice, no se lo digas a nadie. Y aquí está diciéndoles, no descubran quién hizo esto. Verso 17, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo, lo que dijo, perdón, está registrado en Isaías 42, del 1 al 4. Verso 18, estoy en Mateo 12, 18. He aquí mi siervo, Cristo es el siervo, Cristo es el esclavo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Perdón, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles, las gentes. Pero vean, vuelve a decir el verso 19, no contenderá. Pablo dice que el siervo de Dios no es litigioso, y aquí está hablando de que Cristo no va a contender. Dice, no contenderá, y dice, verso 19, no contenderá, ni voceará. No contenderá, ni voceará. Así que la referencia a Cristo, perdón, la referencia a mi siervo en Isaías 41, del 1 al 4, e Isaías 52, 13, e Isaías 53, 11, esas referencias a mi siervo se refieren a Cristo Jesús. Hay una
Hay una palabra ahí en Zacarías 3:8, cuando se habla del pimpollo. Zacarías 3:8. Dice ahí, escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, mi esclavo, Dios hablando a través de Jehová, el Padre, por el profeta Zacarías, a Josué, el sumo sacerdote, hablando de el siervo de Dios. El siervo de Dios es Cristo. Dice algo más, el pimpollo. Esa palabra pimpollo es renuevo. Renuevo. El pimpollo es ese pequeño tallo frágil que empieza a brotar de la tierra cuando la semilla se ha fecundado, cuando la semilla está desdoblándose en su código genético y empieza a brotar el renuevo. Es una parte muy, muy débil, muy frágil. Ya, pero ya empieza a brotar la planta. Ese pimpollo, ese renuevo está mencionado también en Isaías 53. En Isaías 53 va a decir ahí en el verso 2, y subirá cual pimpollo, cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Cristo es el pimpollo, el siervo de Dios, el siervo del Padre Celestial, el siervo de Dios en las alturas, es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús hace una declaración profunda de su corazón ahí en Isaías capítulo 6, si bien este diálogo en su origen literal o literario se refiere a Isaías hablando con Dios, Hebreos capítulo 10 va a revelarnos que es un diálogo entre el Padre y el Hijo de Dios. Dice aquí en Isaías capítulo 6, verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Este diálogo literal que parece está entre el Padre e Isaías como profeta de Dios al pueblo de Israel, es un diálogo que se reproduce en Hebreos 10, pero hablando de cuando Cristo entra en su creación. Dice Hebreos 10, citando Isaías 6:8 y el Salmo 40 del 6 al 8. Vean lo que dice Hebreos capítulo 10, y es directamente Cristo como siervo de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10. Entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, pero me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí. En Isaías se lo dice al Padre, pero aquí en Hebreos es el Hijo diciéndoselo al Padre, heme aquí. En la cabecera del libro está escrito de mí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Y cuando habla de la cabecera del libro ya está citando el Salmo 40. El Salmo 40 no fue de Isaías, el Salmo 40, no estoy seguro si fue del rey David, vamos a verlo. Y lo importante no es el autor material del Salmo, sino la inspiración divina que trae este Salmo.
es Salmo de David. Y dice en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. El siervo de Dios está diseñado para cumplir la perfecta voluntad de Dios. No para hacer lo que le agrada, sino para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Verso 8, regreso a Hebreos 10, verso 8, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, Cristo dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Pero vean el verso 10, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Tenemos pues entonces una primera perspectiva de introducción a la posición de siervos que nos da el propio apóstol Pablo ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, que ya leímos al inicio de esta enseñanza de hoy. En 2 de Timoteo capítulo 2, del 21 en adelante, 22, algo ahí en adelante. Y también tenemos una primera perspectiva de Cristo como siervo de Dios. Cristo como un modelo a seguir, siendo siervo de Dios. Cristo como un modelo a seguir. Ahí lo tenemos y ahí está. La próxima semana vamos a continuar primeramente con el modelo de el Señor Jesús, un modelo de mansedumbre, un modelo de esclavitud, un modelo de servicio. La palabra siervo significa esclavo y también significa servidor. El esclavo está para servir. Y el mayor ministerio del Señor Jesucristo cuando entró a esta tierra fue servir. Vamos a parar ahí por hoy. Vamos a continuar con este tema la próxima semana. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.